Alchemize es una obra de fantasía oscura que puede incluir escenas de violencia, abuso religioso, traumas complejos, impulsos suicidas, autolesión, experimentación en humanos, tortura médica, eugenesia, canibalismo, abuso sexual, violación, alusión a la necrofilia, guerra y supervivencia. Estas situaciones podrían resultar perturbadoras para algunas personas. Se recomienda discreción al momento de escuchar. Capítulo 12. Elena abrió la puerta. Tenía en una mano un trozo de cristal y vio a Layla sentada en el suelo, encogida como una niña que no quiere ser encontrada. No llevaba puesta la armadura, sus ojos estaban enrojecidos, el cabello largo y claro rasurado, y cuando se giró para mirar a Elena, dejó al descubierto el lado derecho de la cara. Una cicatriz gruesa le atravesaba un lado del rostro y la garganta. «Layla, Layla, ¿qué sucede? ¿Qué ha pasado?» Layla miró fijamente a Elena y tardó un buen rato en responder. «He cometido un error», dijo al fin en apenas un susurro. «He cometido un terrible error. No pasa nada. Estoy segura de que se arreglará. Da igual lo que hayas hecho. Seguro que no es para tanto». «No», dijo Layla. «He mentido a todo el mundo». Elena despertó de repente y se incorporó a la vez que el sueño se interrumpía. Los síntomas de abstinencia de la pastilla le golpearon como un ladrillo, y volvió a desplomarse, sintiendo que sus emociones la sofocaban, le dolía hasta respirar. Intentó ignorarlas, para centrarse en el recuerdo. ¿Qué había estado a punto de decirle Layla? ¿Y qué le había pasado? La herida parecía reciente, la cicatriz se le antojó similar a la que ella misma tenía en el pecho, donde no se había usado la vivemancia. Elena no entendía por qué. Layla nunca fue de las que se negaban a la sanación. Como paladina primera de Luke, sufría una gran presión para mantenerlo a salvo, por demostrar que se merecía su rango. A veces se ponía de mal humor cuando no la dejaban recuperarse tan rápido como ella quería, desdeñando las advertencias de Elena sobre el equilibrio de las cosas. La sanación acelerada pasaba a una mayor factura en el cuerpo que una recuperación natural. Si se abusaba podía matarla. Siempre había un precio que pagar, de alguna forma y por alguien. A Layla jamás le interesó todo eso. Lo único que le importaba era proteger a Luke. Unos días después, la nieve de la montaña cubrió toda la finca, aislando Punta Férreo del resto del mundo. La vida se volvió monótona hasta que llegó el momento de la tercera sesión de la transferencia. De nuevo, Elena sintió que el Sumo Inquisidor aplastaba su conciencia, hasta reducirla al olvido, y desaparecía todo lo que había hasta ese instante en el que se entrelazaban sus mentes. Esta vez, cuando notó que él pestañeaba, ella misma cerró los ojos. No solo la controlaba físicamente, sino que también la zarandeaba en el paisaje mental que estaban compartiendo. Podía sentir cómo su mente se movía en los entresijos de la suya, mientras su conciencia intentaba persuadirla. Al sentir su presencia, Elena finalmente pudo percibir las extrañas formas que adoptaban sus pensamientos, como serpenteaban de una manera antinatural. En muchos casos eran canales de evasión sin fisuras, lisos y rectos, que se negaban a desviarse de su curso, pero había una grieta, como si una parte se hubiera construido por separado. Ella sintió que Ferro la descubría, y antes de que éste hiciera presión, reaccionó. Una oleada autodestructiva de desesperación estalló en su interior, como una bomba activándose en su cabeza. Ferron desapareció. Todo desapareció. Cuando recobró la conciencia, apenas era capaz de formar un pensamiento. La vibración que sentía al respirar le provocaba un dolor que se asemejaba a latigazos en la mente. No tenía mucha fiebre, pero tampoco mejoró en los siguientes días. En sus sueños había gente a su alrededor. Decenas de personas, cuando se dormían, la arrastraban bajo el agua y la ahogaban. Unas manos pálidas la sujetaban. El agua helada le llenaba los pulmones. La torcían y tiraban de los brazos y las piernas. Unas uñas astilladas se le clavaban en la piel. Le metían dedos en la boca y le forzaban las mandíbulas hasta que la abría. Le metían dedos también en los ojos, pero nunca moría.
Solo seguía ahogándose. Se despertaba asfixiada, dando arcadas como si su cuerpo quisiera deshacerse del agua fantasma atrapada en sus pulmones. No conseguía abrir la boca, todo lo veía del revés. Reconoció la voz del experto cerebral, tartamudeando mientras explicaba que la mente era compleja, que no se entendía del todo, que la enfermedad de Elena no tenía precedentes y que poco podía hacerse salvo esperar a ver qué sucedía. Cuando por fin empezó a recuperarse, sintió que una parte de ella había muerto. La invasión de Ferron era inevitable, avanzaba un poco más todos los meses, y las grietas de su mente iban ensanchándose para darle espacio. Elena no disponía ni de la fuerza ni de la voluntad para resistirse. Habían perdido la guerra, su sufrimiento no traería a nadie de vuelta, al igual que Luke no había logrado salvarlos. Cuando finalmente pudo levantarse de la cama, desafió al frío y se dirigió a los establos. La puerta lateral no estaba cerrada con llave, así que entró rápido, antes de que los necrómatas pudieran detenerla. Los establos estaban vacíos, la muerte volvía a escapársele de entre los dedos. El invierno se recrudeció, se hundió en un frío tiránico que se colaba por las rendijas de la casa, y el hierro se convirtió en venas heladas que llevaron la intemperie del pleno invierno por todos los pasillos y habitaciones, hasta congelar toda la casa, a pesar de lo mucho que sisiaban los radiadores. Los Ferron huyeron a la ciudad y dejaron a Elena atrás. En su ausencia, las comidas mejoraron, ya que no había sobras y el pan estaba menos rancio, aunque la ingesta de proteínas se redujo todavía más. Durante varias semanas, los periódicos fueron su único vínculo con el mundo exterior. El programa de repoblación que, en sus inicios, se había considerado una necesidad económica, empezaba a mostrarse poco a poco como el nuevo límite científico. Nueva Palladia forjaría su propio futuro. Los repertorios alquímicos no se dejarían al azar. Las familias del programa eran elegidas según la fuerza y la diversidad de sus resonancias. Se hacían pruebas para descubrir las mejores combinaciones. Según difundían los artículos, las familias del gremio habían acertado sobre casarse en resonancia. Sin la interferencia de supersticiones retrógradas, se gestaría un nuevo mundo. Las habilidades resonánticas alcanzarían cuotas nunca vistas. La jerga científica y el abuso de términos como genialidad y revolucionario intentaban mostrar que el programa era el siguiente paso lógico. Nunca se explicaba a dónde irían esos recursos, quién los iba a gestionar o que se trataba de personas. Solo reiteraban que existirían y que serían muy valiosos para la industria y la economía. Nueva Palladia empezaba a verse más como una fábrica que como una ciudad, diseñada para producir al milímetro a los distintos alquimistas que requerían los gremios. Las páginas de sociedad, a las que anteriormente apenas les dedicaban un vistazo, se fueron convirtiendo en las secciones que leía con más atención, porque se percató de una tendencia inquietante. En el transcurso de unas semanas, hubo varios apellidos que desaparecieron. La sociedad gremial de Palladia solo contaba con un puñado de miembros reconocibles, así que a Elena no le pasó desapercibido cuando desaparecieron de repente, sobre todo cuando esas páginas solían bullir de cotilleos y ahora se mostraban reacias a especular sobre su paradero. Elena no pudo evitar preguntarse si sería un signo de una insurrección cada vez más latente. Tal vez las grietas en la fachada de la Nueva Palladia comenzaban por fin a calar hondo. Empezó a tener sueños en los que se sentaba enfrente de Ylva Holdfast y al lado de Crowder. Miraba alternativamente el gesto cansado de Ylva y la mirada inquisitiva de Crowder. Sabía que estaban esperando a que dijera algo, pero siempre se despertaba antes de pronunciar palabra. Al dejarla totalmente sola, Puntaferro se convirtió en sus dominios. Una vez que se hubo marchado Aurelia, Elena pasó poco tiempo en su habitación y se acostumbró a ignorar la órbita constante de los necrómatas que la seguían. Evitaba las estancias grandes y los lugares más oscuros, y adquirió el hábito de abrir las puertas y coger objetos con mucho cuidado de no clavarse los grilletes. Tuvo suerte con los reconocimientos porque, cuando Aurelia regresó de la ciudad, Elena se había aprendido todos los rincones ocultos y los pasadizos de los sirvientes, ideales para esconderse. Aurelia no volvió sola, se trajo a un acompañante.
el hombre de hombros anchos que Elena había visto en la fiesta del solsticio. La primera vez que Elena los encontró juntos, Aurelia estaba totalmente desnuda, tumbada sobre una alfombra de piel de oso, riéndose bajo el cuerpo de su amante. Ferron seguía en la ciudad, así que los dos parecían querer aprovechar al máximo su ausencia. Elena tardó más de una semana en verlos completamente vestidos. En la parte trasera de la casa se extendía un enorme laberinto de setos. A veces, Elena pasaba el tiempo recorriéndolo con la mirada. Estaba a punto de llegar al centro cuando Aurelia salió del laberinto. Su acompañante la seguía de cerca. Aurelia hablaba entusiasmada. Era la primera vez que Elena la veía contenta, aunque su acompañante parecía absorto con la caza, estirando el cuello sin cesar. Fue entonces cuando Elena consiguió verle la cara. Lancaster. Elena se encogió al instante. ¿Lancaster era el amante de Aurelia? ¿La misma persona que casualmente encontró su habitación durante la fiesta? Era imposible que fuese una coincidencia. A Elena le aterraba siquiera permitir que la posibilidad existiera en su mente, porque Ferron entraría otra vez y la descubriría, pero no pudo evitar preguntárselo. ¿Sería Lancaster un espía? ¿Y si pertenecía a la Resistencia y por eso había buscado a Elena? ¿Acaso eso era lo que había intentado comunicarle? ¿Formaría parte de sus recuerdos ocultos? Seguramente, aquello explicaría por qué se sorprendió tanto cuando Elena no lo reconoció. Volvió a la ventana, pero Aurelia y él habían desaparecido. Elena empezó a vigilar a Lancaster, cada vez más convencida de que tenía un motivo oculto para visitarla. Él intentaba escaparse de Aurelia de vez en cuando, siempre atento, buscando con la mirada. Elena sopesó el riesgo que suponía acercarse a él. Si sus sospechas eran correctas, tendría que escapar antes de que Ferron regresara, pero precipitarse podría condenarlos a los dos. Era mejor aferrarse a una sospecha sin confirmar que exponerse a algo que Ferron pudiera descubrir. Agradeció no tener que tomar una decisión cuando Ferron regresó sin previo aviso. Parecía cansado, su aspecto era extenuado, pero se enderezó y se recompuso con rapidez en cuanto vio a Elena. «Stroud vendrá mañana», le anunció. «Le preocupa tu estado físico». Elena se puso en tensión. «He estado caminando. Nada ha cambiado. Llegará después del almuerzo», dijo sin añadir nada más antes de marcharse. «Asegúrate de estar en tu habitación». Cuando Stroud llegó, Mandel no lo acompañaba. Sin contemplaciones, obligó a Elena a quedarse en ropa interior delante de ella. Entre tiritones, la vivimante la rodeó, pasó los dedos por sus hombros y la atravesó con su resonancia. «¿No te alimentan bien?», preguntó al cabo de un rato, mordiéndose el labio. Se detuvo para pellizcar el brazo de Elena. Luego clavó 2 dedos en su estómago. «Muestras signos de malnutrición. ¿Qué estás comiendo?». A Elena le dolía la piel del frío. El aire la estaba calando hasta los huesos. «Sobras de la cocina», respondió temblando. «¿Qué?». Stroud dio un paso hacia atrás y miró a Elena de arriba abajo. «Descríbeme exactamente qué has estado comiendo». Elena tragó saliva e intentó concentrarse. Está todo hervido. ¿Algún cereal? Las mondas de las verduras, tuétano y a veces las sobras de la carne. Cuando están los Ferros aquí, creo que también me dan lo que les sobra del plato, pero no han estado en casa últimamente, así que no he comido mucha carne. Eso es lo que les damos como alimento a los necrómatas. ¿Por qué estás comiendo eso?». Elena pestañeó al escuchar esa información. Tenía sentido, pero sentía demasiado frío para reaccionar a la noticia. «Porque soy una prisionera. Supongo que no creen que deban alimentarme bien». Hizo una pausa, como si estuviera debatiendo consigo misma cómo definirla. «Un recurso. Se supone que los Ferron tienen que alimentarte como es debido. Esos platos no son lo bastante nutritivos. No me extraña que estés tan enfermiza». El semblante de Stroud se llenó de ira, se giró y se dirigió hacia la puerta, donde una de las criadas necrómatas esperaba en silencio. «Quiero ver al sumo inquisidor, aquí, en persona, ahora». Ferron llegó unos minutos después, con el ceño fruncido, y no le dedicó ni una simple mirada a Elena, que seguía temblando en ropa interior. «¿Me has hecho llamar?». «¿Hay algún motivo en concreto por el que la estés matando de hambre?», dijo Stroud, clavando los ojos en el brazo de Elena, levantándolo y haciéndolo girar. «Mírala».
Te quejas de sus fiebres, pero no le das de comer más que las sobras de la cocina. Por primera vez Ferron observó a Elena con atención. ¿Cómo dices? No es una necrómata, insistió Stroud. Necesita comida de verdad. No puedes esperar que soporte las transferencias si la matas de hambre. Ferron no dijo nada, pero Elena habría jurado que palideció un tanto. Di por sentado que estaba comiendo lo mismo que Aurelia y yo. Flexionó los dedos con tensión. Es Aurelia quien se encarga del menú. Haré las pesquisas pertinentes. Quiero que prepares comidas completas, que coma tanto como necesite con porciones de carne y verdura de verdad, y gachas o caldos entre comidas, hasta que recupere la salud. Ferron se limitó a asentir. La alimentaremos como es debido, yo mismo me encargaré de ello. Gracias, sumo inquisidor. Espero que así sea. Stroud se giró hacia Elena. Ferron no se movió, siguió observando a Elena hasta que Stroud lo miró por encima del hombro. Puedes ir a ver si tendrá una comida adecuada esta noche. Ferron pestañeó, asintió con brevedad y se marchó. Túmbate, le ordenó Stroud en cuanto se cerró la puerta. Quiero comprobar más cosas. Elena se dejó caer sobre la cama aliviada. Hasta los dedos fríos de Stroud se le antojaron calientes cuando le examinó las piernas. Después siguió hasta el abdomen, donde presionó con el canto de la mano para palpar los órganos de Elena. Elena nunca se había planteado que pudiera estar malnutrida. Durante la guerra era habitual que hubiera escasez de comida y quienes luchaban tenían prioridad. Necesitaban una alimentación equilibrada y de calidad. Los que no combatían se conformaban con lo que quedaba. Cuando la resistencia perdió los puertos, hubo escasez de casi todo. La resonancia de Stroud le revolvió el estómago. Dio una arcada e intentó incorporarse. De eso nada, túmbate. Antes de que protestara, Stroud le clavó los dedos en la base del cráneo, y a Elena se le dieron vuelta los ojos y le engulló la inconsciencia. Cuando despertó, Stroud ya se había marchado. Elena se encontraba fatal, totalmente desorientada. Sentía pesadez en todo el cuerpo y tenía la visión borrosa, además de un moratón bien visible y doloroso junto a la cadera izquierda, como si le hubieran clavado una jeringuilla. Elena se frotó la piel sobre la marca e intentó recordar qué inyecciones se ponían para tratar la malnutrición, pero estaba demasiado confusa para pensar con claridad. Aquella noche, cuando oyó que llamaban a la puerta, entró una criada que traía una bandeja con una comida completa. Carne con salsa de vino tinto, 2 platos de verdura diferentes, uno con queso y unas rebanadas gruesas de un pan blando y suave untadas generosamente con mantequilla, y hasta una pera en almíbar de postre. Elena se atiborró de todo, aunque sabía que podía acabar vomitando. Se estaba muriendo de hambre. Aún seguía comiendo cuando entró Ferron para inspeccionar la comida. Al parecer, me veo obligado a supervisarlo todo personalmente, dijo con el ceño fruncido y dando un paso atrás. Podrías haberlo mencionado. Si quisiera quejarme, la comida no sería lo primero que mencionaría, replicó mientras clavaba la cuchara en la pera para comerla a pequeños mordiscos. No quería que Ferron le metiera prisa. Este inclinó la cabeza con una expresión de irritación y se acercó a la ventana más cercana. Elena empezó a dar mordiscos aún más pequeños y a masticar exageradamente. Cuando por fin terminó, sintió que estaba a punto de estallar. Quiso acurrucarse y echarse a dormir, pero Ferron le señaló la cabeza. Elena suspiró y se sentó al borde de la cama. Odiaba que todo aquello se hubiera convertido en una rutina. Hasta sus sueños parecían seguir el mismo patrón repetitivo. Seguía soñando con Ylva y Crowder, y con Layla llorando una y otra vez. Los recuerdos parecían perseguirla. Ferron también los consideró interesante. Los observó varias veces hasta que llegó a los días en los que estuvo espiando a Lancaster, cuando se preguntaba si habría venido a salvarla. Ferron apartó la mano. Cuando recobró la vista, estaba tumbada de espaldas en la cama y la cara de Ferron justo encima de la suya. Lancaster será un inmarcesible dentro de poco, comentó, un reconocimiento tardío a su servicio excepcional durante la guerra. Había algo desdeñoso en la forma en que lo dijo. Sin embargo, si pensaba arrastrar a Elena a la desesperación, fracasó estrepitosamente. Que Lancaster no fuera todavía uno de los inmarcesibles aumentaba las probabilidades de que fuese un espía de la Resistencia. Debía de creerse lo bastante digno de confianza para acercarse tanto a Elena sin levantar sospechas. ¿Tú lo eres?, preguntó Elena.
Siempre lo había dado por sentado, pero empezaba a pensar que era algo muy distinto. Él sonrió lentamente. ¿Tú qué crees? Elena negó con la cabeza, no estaba segura. La sonrisa desapareció, pero Ferron siguió mirándola con unos ojos más oscuros que nunca. Se dio cuenta entonces de que estaba tumbada en la cama debajo de él. Sintió calor en la piel y se estremeció cuando se incorporó rápidamente y se cruzó de brazos. Ferron dio un paso atrás y se irguió. Si albergas esperanzas respecto a Lancaster, deberías perderlas. Layla estaba sentada al borde de la cama de Elena con el ceño fruncido y sin dejar de mirarla. No tenía ninguna cicatriz en la cara. Es que no. La chica desvió la mirada como si estuviera midiendo sus palabras con cuidado. ¿Ya no te encuentras bien? ¿Por eso decidiste hablar con ellos? ¿Por eso han traído a las aprendices? Elena miró fijamente a su amiga, pero ésta estaba desabrochándose una cincha de la armadura y no se dio cuenta. No, estoy bien. Lo de las aprendices es porque Matías desea quitarme del medio. Ah, vale. Bien. Bueno, bien no, pero tiene sentido, replicó Layla carraspeando. Ahora entiendo por qué no te hace tanta gracia tener ayuda. Elena se forzó a reír. Oye, ya sabes que puedes hablar conmigo siempre que lo necesites. Layla la miró de reojo. No. Elena negó con la cabeza. No necesito hablar. No va a servir de nada, ya que, como me han recordado, yo no soy una combatiente. No sé nada acerca de la guerra, así que, ¿qué voy a decir? Layla se giró hacia ella con un tintineo de la prótesis de la pierna. Pues yo creo que trabajar en el hospital es mucho peor que el campo de batalla. Elena se quedó muy quieta. Lo comprendí cuando estuve allí por lo de mi pierna. La chica tenía la mirada ausente y había fruncido el ceño. En el frente, todo tiene sentido, ¿sabes? Las reglas son claras. A veces ganamos, a veces perdemos. Te golpean y devuelves el golpe, y te permiten unos días de descanso para que te recuperes, pero... Bajó la vista mientras se daba golpecitos distraídamente en el punto donde la prótesis encajaba con su muslo. En el hospital todas las batallas parecen perdidas desde el principio. No me quiero imaginar lo que debe de ser estar ahí todo el tiempo. Miró a Elena. Lo único que ves allí es la peor parte de la guerra. Elena no dijo nada. Layla suspiró, siguió desabrochándose la armadura y dejó las piezas sobre la cama de Elena. Cuando Soren me contó lo que dijiste, quiero que sepas que lo entiendo, aunque no comparta tu opinión. Layla le dio un suave codazo y se puso en pie. Puede que lo de las aprendizas sea un tejemaneje de Matías, pero me alegro de que tengas más tiempo libre. Creo que te va a venir bien. Necesitas alejarte un poco de todo eso. Elena pasó días rememorando aquella conversación. Echaba tanto en falta tener gente con quien hablar, gente a la que le importara lo que decía. ¿Había tenido aprendizas? Recordaba que Stroud había mencionado que existían otras sanadoras, como Elaine Boyle, pero Elena había dado por sentado que provenían de otros lugares. No se imaginaba al Falcon Matías dando su aprobación para que hubiera más sanadoras. Ylva Holdfast tuvo que esforzarse mucho para que la Resistencia aceptara la vivemancia de Elena. Declaró que tener a una vivemante entre sus filas era voluntad de los dioses, y que Elena había nacido con ese propósito, que los Holdfast la habían descubierto y la habían traído a Palladia porque estaba destinada a ser sanadora. Así, si Luke resultaba herido en batalla, la vivemancia lo salvaría. Una resonancia corrupta purificada a voluntad de Sol. Elena tuvo que marcharse de la ciudad e ir a las montañas para formarse con un monje ascético. En aquella época, Matías era alcaudón y vivía en una cabaña cerca de la mansión de los Holdfast, donde ejercía de consejero espiritual para la familia. Tenía como principio detestar a los sanadores y odio a Elena en cuanto la vio. Todo lo que ella hacía lo consideraba inapropiado para una sanadora. Más que maestro fue un obstáculo, pero Elena era testaruda y sabía lo suficiente de medicina como para dirigir su propia formación. Estaba decidida a ser sanadora, lo quisiera él o no. Cuando Ylva exigió que Elena volviera a la ciudad porque Luke se había ido al frente, Matías trató de impedirlo y alegó que la joven era una inepta. Finalmente, Ylva lo sobornó con la promesa de que Luke lo nombraría Falcón, un cargo religioso de alto rango con el que podía formar parte del consejo. Pero incluso así, solo accedió con la condición de que, si Elena era la sanadora de la llama eterna,
sanaría a todos los que sirvieran a la causa sagrada de Sol. Al fin y al cabo, el principado no estaba por encima de los demás, sino que era el primero entre iguales. ¿Por qué Matías dio el visto bueno para que tuviera aprendizas? Helena no podía evitar recordar a Laila con melancolía. Cuando Helena regresó como sanadora, le desaconsejaron que se mostrara demasiado cercana a Luke. Una amistad de la infancia podía ser algo bello, pero una persona como Helena no debía dar la impresión de ejercer demasiada influencia en el principado. La supervivencia de Palladia dependía de la fe inquebrantable que la resistencia le profesaba a Luke. Si cuestionaban su juicio, toda Palladia sufriría las consecuencias. Había que hacer algunos sacrificios. Después de aquello, que Laila fuera la paladina primera de Luke era lo más cerca que le permitieron estar de Luke. Laila había sido paladina primera. Helena pestañeó. Hubo también un paladín segundo, Soren, el hermano gemelo de Laila. ¿Dónde estaba Soren? A Helena le palpitó la cabeza. ¿Por qué se había olvidado de Soren? Un rostro apareció brevemente en su memoria. La mente de Helena se sacudió con violencia, como si retrocediera. No. Intentó concentrarse. Soren, acuérdate de Soren. ¿Qué le pasó? Sintió un escalofrío y un dolor espantoso que le recorrió el cuerpo. Le entraron ganas de toser como si tuviera agua atrapada en los pulmones, y empezó a verlo todo de un rojo intenso. Cuando se le aclaró la mente, le palpitaban las sienes. ¿En qué había estado pensando? ¿Algo sobre Laila? Capítulo 13. Un brillo desubicado y plateado captó la atención de Helena cuando recorría el vestíbulo por el borde. Al fondo, atisbó una puerta entreabierta que ella sabía que siempre había estado cerrada. Fingió no darse cuenta, pero se fue acercando poco a poco. Era totalmente consciente de que había ojos en todas partes. El salón estaba bien iluminado, lo estaban arreglando para una cena de gala y habían dispuesto platos y cajones con cubertería para elegir. Helena se detuvo un instante para respirar hondo y sin hacer ruido se escabulló por la puerta. Sabía que era mejor no echar el pestillo, ya que eso atraería a los necrómatas como un imán. En su lugar, caminó lentamente, explorando con sigilo. Decidió dirigirse a la vitrina acristalada llena de candelabros plateados y centros de mesa, y no fijarse demasiado en la cubertería de plata que había expuesta. Cuando estuvo escondida tras un enorme arreglo floral, estiró la mano y con un movimiento hábil, cogió un cuchillo de mesa con un precioso borde afilado. Dejó caer la mano de nuevo y escondió el cuchillo entre los pliegues de la falda mientras se alejaba. El corazón empezó a latirle con fuerza dentro del pecho. Después de tantos meses, por fin había conseguido hacerse con un arma. Una de las criadas la seguía de cerca. Helena sabía demasiado bien que atacar a una necrómata no serviría de nada, a menos que le seccionara la cabeza por completo. Lo mejor era llevarse el cuchillo a su habitación. ¿Y luego qué? Le palpitaban las sienes. ¿Debería suicidarse? Un mes antes, habría respondido sin duda que sí. Sin embargo, la posibilidad de que la rescatara se lo impedían. La atormentaba la voz persistente de Luke, suplicándole que siguiera con vida. Tal vez solo debía esperar un poco más. No, se acabaron las esperas. Apretó el cuchillo y sintió su peso alrededor de la palma hasta que le dolieron las muñecas. Si iba al baño y se escondía entre la puerta y el lavabo, tendría tiempo para cortarse las muñecas y la garganta antes de que viniera nadie. Solo necesitaba un minuto, lo justo para perder la mayor cantidad de sangre sin que nadie interviniera, lo cual no debería ser demasiado difícil, ya que en Palladia, a pesar de que todos sus avances científicos, había un temor supersticioso a las transfusiones de sangre o cualquier contacto con los cuerpos o los fluidos de los demás. Creían que eso contaminaba su resonancia. Un vivemante podía forzar la regeneración de la sangre, pero si el paciente había perdido demasiado, la energía y los recursos que se necesitaban para crear más provocarían su muerte. Quizá Stroud tenía la destreza para evitarlo, pero alguien como Ferron no. Si se rajaba las arterias carótidas, incluso si lograba mantenerla con vida, no podría usar su cerebro. La habitación amenazó con dar vueltas.
pero Elena se tranquilizó. Siguió moviéndose como si nada, deteniéndose para fingir que examinaba los platos plateados que estaban expuestos. Era una vajilla preciosa y recargada de líneas elegantes y fluidas que contrastaba con la artesanía de hierro de la casa. El mayordomo entró en el salón y señaló la puerta. Elena se giró y salió, con cuidado de que el cuchillo no quedara a la vista. Estaba empezando a acelerar el paso cuando se abrió el portón de entrada. Por él entró Ferron, acompañado de Atreus, cuya presencia enfureció la expresión de Crowther. Ferron se detuvo y sus ojos espeluznantes se iluminaron nada más ver a Elena. Luego miró las puertas abiertas del salón. «No sabía que le habías dado vía libre a tu prisionera», comentó Atreus, que la observaba con asco. Ferron levantó una mano para que se callara, sin apartar la vista de Elena. Un brillo intenso y depredador iluminaba sus ojos. El instinto de Elena le pedía a gritos que saliera corriendo, pero sabía lo rápido que Ferron podía volver la casa en su contra. La jaula de barrotes de hierro del vestíbulo podía perseguirla fácilmente. Era mejor evitar las sospechas. Se obligó a detenerse y mirarlos de frente, con la mano metida en la falda. Ferron se acercó a ella, la observó como quien evalúa un objeto, como si estuviese comprobando si faltaba algo en una lista. Se quitó los guantes con calma, distraído, y se los metió en el bolsillo. «No suelo verte por esta parte de la casa», sonaba casual. «¿Es la primera vez que entras en el salón?» A Elena se le secó la boca. Estaba contemplando las flores. De nuevo Ferron miró de reojo el salón con los ojos entrecerrados. «No me digas». Elena aprovechó que estaba distraído para agarrar mejor el cuchillo. «Sí, me gustan las flores». Sintió que el rubor le ascendía por el cuello y se le instalaba un vacío helado en el estómago. Veámoslo pues. Tenía la vista fija en su mano, la que había escondido entre los pliegues de la falda. A Elena se le dio un vuelco el corazón, pero trató de no reaccionar, de parecer inocente. Ferron extendió la palma de su mano. «¿Qué has cogido?» Podía mentir, pero Ferron no la creería. Podía salir corriendo, pero la atraparía. Podía matarlo, sí, eso sí podía hacerlo. Abrió los ojos de par en par y relajó la mandíbula como si estuviera sorprendida. Luego curvó la boca en una leve sonrisa y se abalanzó sobre Ferron. Aunque apenas había recibido formación en combate alquímico, su cuerpo se movió por instinto. Se lanzó hacia adelante, pero la hoja solo acuchilló el aire. Ferron la había esquivado, tal como esperaba. Una finta básica de defensa. Elena lanzó el cuchillo hacia arriba. Con resonancia habría sido más sencillo, pero lo haría sin ella. Cogió el mango con la mano izquierda, ignorando el dolor que sentía en el brazo. Si hubiese tenido resonancia, habría transmutado la longitud del cuchillo, pero aún así, solo tardó un instante más para lanzarlo hacia el pecho de Ferron, directo al corazón. Sintió que su muñeca estallaba de dolor. Había puesto toda su fuerza en el lanzamiento, pero fue como apuñalar granito. La hoja apenas se introdujo en la carne. Ferron soltó un grito ahogado, como si se quedara sin aliento. La agarró por los hombros y se dobló sobre sí mismo. Elena empleó las dos manos para introducir más hondo el cuchillo, pero sintió que algo se partía en su muñeca izquierda. Ferron se echó a reír. Tenía los labios tan cerca de su cuello que ella se estremeció al notar su aliento. «Y yo pensando que usarías veneno», dijo en tono burlón. Elena hervía de rabia, dio un paso hacia atrás y arrancó el cuchillo. Atreus estaba acercándose con los brazos estirados y el rostro crispado por la furia. No tenía ninguna posibilidad contra los dos. Le ardía la muñeca, apenas era capaz de sostener el mango del cuchillo, pero no pensaba soltarlo. Le dio la vuelta y apuntó a su propia garganta. Miró a Ferron con un destello salvaje y triunfal en los ojos. El sumo inquisidor se movió tan rápido que no lo vio. El mundo se transformó, se volvió plateado cuando la resonancia estalló, alejándole el cuchillo de la garganta. Un dolor intenso le subió desde el brazo hasta el hombro. No alcanzaba a entender lo que había pasado. Ferron sostenía el cuchillo en alto con una mano y con la otra mano rodeaba la garganta de Elena y la mantenía sujeta. Elena no podía moverse. La resonancia de Ferron la había paralizado.
Todos sus huesos, músculos y tendones estaban bajo su control. Ni siquiera podía respirar. Sentía el corazón oprimido. Atreus, que se encontraba a un par de metros, también estaba paralizado. Así asesinaba a Ferron. La mano que sujetaba el cuchillo derramaba sangre, que le corría por los dedos y por el brazo. Sus ojos eran de un plateado tan resplandeciente que parecían brillar. «¿Por qué no dejas de intentarlo?» Ferron la empujó y la soltó. La mano de Elena, entumecida por el dolor, perdió toda su fuerza. «¿Y por qué no te mueres?» No tenía sentido callar la pregunta. Ambos lo sabían. Quería matarlo. La sangre seguía cayendo del mango del cuchillo, salpicando de escarlata el suelo de mármol blanco y manchando el mosaico de uróboro. Ferron esbozó una sonrisa falsa. Por desgracia prometí no hacerlo. Volvió la vista hacia su padre, que de nuevo se acercaba a ellos. La expresión de Ferron se tornó cruel. «¿Acaso te he pedido ayuda?» Se giró otra vez hacia Elena y examinó el cuchillo que tenía en la mano. Se le había clavado tanto en la palma que estaba encajado entre los huesos. Ferron ni siquiera torció el gesto cuando lo sacó. Luego lo sostuvo a la luz. La sangre escarlata brillaba con intensidad. «Qué amable es Aurelia al dejarte estos cuchillos afilados a tu alcance». Con un movimiento despreocupado de la muñeca, lo lanzó de vuelta al salón. La fuerza con la que lo atrajo era tal que no debía haber atravesado la habitación, pero estaba claro que había empleado la resonancia. El cuchillo ganó velocidad al cruzar la puerta entreabierta y acertó en un jarrón que había en el centro de la mesa. Este se hizo trizas al instante. Los cristales salieron despedidos en todas direcciones y el agua se derramó inundando la mesa. Ferron se observó la mano. La herida ya había desaparecido. Elena sabía que los inmarcesibles podían regenerarse, pero aún así le impactó presenciarlo. A ella le habría llevado al menos media hora sanar una herida como esa. Las manos eran delicadas, complicadas y estaban plagadas de nervios. Su muñeca izquierda le dolía tanto que apenas era capaz de pensar con claridad. Un reguero de sangre le corría desde donde tenía el grillete hasta la palma de la mano, y desde ahí caía al suelo, donde se mezclaba con la sangre de Ferron. Observó sin inmutarse que Ferron curvaba sus propios dedos. Acto seguido, se fijó en la mano de ella y tensó la mandíbula. «Como no, te has hecho daño en el único sitio difícil de arreglar. Tendré que llamar a Stroud». Se giró hacia una de las necrómatas. «Lleven a la prisionera a su habitación», ordenó con frialdad. «Asegúrense de que se quede allí hasta mañana». Elena no esperó a que la empujaran, se giró y se marchó. «He visto a esa chica en alguna parte», oyó que comentaba a Atreus cuando llegó al pasillo. Era la única sureña de la academia, así que yo diría que le resultaba difícil pasar desapercibida, replicó Ferron, aparentemente despreocupado. La oleada de adrenalina empezó a disiparse en el cuerpo de Elena. Al llegar a las escaleras, le temblaban tanto las piernas que casi se le doblaron. Buscó la pared más cercana y apoyó en ella las yemas de los dedos, torciendo el gesto en cuanto la tocó. Manchó el papel pintado con su sangre. Debería haberse rajado la garganta en cuanto cogió el cuchillo. Era mediados de invierno cuando el gobernador, Fabian Greenfitch, estuvo a punto de ser asesinado. Ocurrió durante la ceremonia de inauguración de la nueva estatua en honor a Murrough. El gobernador pronunciaba un discurso sobre la liberación de Nueva Palladia, mientras Mandel, custodio del centro de reeducación del reducto, cuyos miembros habían construido la estatua, estaba a su lado en el estrado. Cuando el gobernador se dispuso a cortar la cinta, una flecha de ballesta surgió de entre los edificios cercanos. Rozó al gobernador, pero alcanzó de lleno a Mandel. Mandel falleció en el acto. Delante de una multitud de periodistas y turistas internacionales, ciudadanos y dignatarios extranjeros, una de las inmarcesibles de aspecto claramente inmortal murió. La muerte conmocionó a toda Palladia e incluso más allá. Los titulares de los periódicos sonaban casi histéricos. Los terroristas que creían haber erradicado habían reaparecido de forma espectacular, ante una audiencia imposible de silenciar mediante amenazas, como solía ocurrir con la prensa nacional. Las visitas de Lancaster a Puntaferrio se interrumpieron de repente.
Aurelia deambulaba por la casa demacrada y paranoica, sobresaltándose con cualquier ruido, como si creyera que los luchadores de la resistencia pudieran emerger de las paredes para asesinarla. En varias ocasiones, Elena escuchó que interrogaba a Ferron sobre las protecciones de la mansión y le exigía más necrómatas. Ferron, en las pocas ocasiones en que Elena lo había visto, ya no vestía abrigos ni capas, ni camisas blancas inmaculadas, ni tampoco usaba armadura, sino lo que parecía una mezcla de equipamiento ligero de combate y ropa de caza. Era habitual que regresara a la casa lleno de barro, empapado por la lluvia y lívido de rabia. Elena estaba encantada. Leyó la cobertura mediática de forma compulsiva y con el corazón en el puño. La resistencia seguía viva. Los periódicos insistían una y otra vez en que había sido un intento fallido de asesinato. Estaban desesperados por maquillar el hecho de que alguien aparentemente inmortal había fallecido por accidente. Elena sabía que todo el continente estaría especulando sobre cómo lo habían hecho y de qué manera podían replicarlo. Había una forma de matar a los inmarcesibles. Elena estuvo de buen humor durante días. Stroud volvió a visitarla. A diferencia de Ferron y Aurelia, a ella no parecía importarle la insurrección ni el nuevo peligro. La acompañaba el mayordomo, quien cargaba con una camilla plegable que colocó en mitad de la habitación antes de marcharse. «Desnúdate y siéntate», le ordenó Stroud señalando la camilla. Luego se giró para revisar un documento. Elena apretó los dientes pero obedeció. «Creía que tendrías asuntos más urgentes que atender en vez de venir aquí», dijo Elena con la esperanza de sonsacarle información. Stroud la miró de soslayo, pronunció una negativa con naturalidad, como si no se le ocurriera nada más que decir. «¿No te preocupa que vayan por ti?» «Yo no soy un inmarcesible», respondió Stroud, encogiéndose de hombros. «¿Ah, no?» Elena no podía creerlo. Había dado por sentado que alguien tan cercano a Murrock lo sería. «No, puede que algún día, pero por ahora no me interesa. El sumo nigromante me concede poder para seguir investigando sin debilitarme ni agotarme, siempre y cuando le sea leal». No sabía que eso fuera posible. Le dolían los dedos, todavía tenía la mano izquierda escayolada tras su intento de acabar con Ferron. «Hay muchas cosas que desconoces. Con los conocimientos adecuados, el desgaste que provoca el uso continuo de la vivemancia es reversible». Stroud miró a Elena con cierta sorna. La chica le devolvió la mirada con curiosidad. «¿Pero no es mejor convertirse en una inmarcesible?» Stroud negó con la cabeza. Los inmarcesibles tienen sus propias limitaciones. Bennett fue uno de los primeros en ascender. Utilizó el vasto conocimiento del sumo nigromante para experimentar más allá de lo que se creía posible. Dedicó varias décadas de su vida a desentrañar los secretos de la transferencia. Todos los que lo conocían admiraban su inteligencia. Yo fui una de las pocas que trabajó mano a mano con él. El semblante de Stroud se mostró visiblemente afectado y se aclaró la garganta. Pero ni siquiera yo pude negar que, cerca del final, empezó a cometer errores. Consumía una cantidad ingente de recursos para hacer sus experimentos, incluida su propia vitalidad, y cuanto más lo hacía, más se obsesionaba. Los inmarcesibles suelen desarrollar cierta tendencia al sadismo con el paso del tiempo. Algunos lo manifiestan antes que otros. No quiero que mi trabajo se vea afectado por algo así. Tal vez pida la ascensión cuando perfeccione la transferencia, pero mientras tanto, el sumo nigromante me otorga lo que necesito. Sabe que eso me hace más que leal que cualquier otro». Los inmarcesibles siempre le parecieron psicópatas, pero Elena no había imaginado que la inmortalidad tuviera efectos secundarios. Stroud palpó a Elena con unas manos fuertes y ásperas por el uso del jabón, y masculló para sí que ya mostraba signos de mantener una alimentación adecuada. «Tómate esto», le dio varias pastillas. «¿Para qué son?» La impaciencia se hizo visible en el gesto de Stroud. «El sumo nigromante desea verte». Elena se encogió. «¿Por qué?» Stroud ignoró la pregunta. «Si no te las tomas, tengo aquí una sonda», dijo, sacándola de su botiquín médico. «Puedo paralizarte y metértela por la garganta hasta el estómago para suministrarte así las pastillas. Lo he hecho muchísimas veces.
Te dañará el esófago y tardarás varios días en poder hablar. Tú decides. Elena se metió las pastillas en la boca y las tragó sin ayuda de agua, pasando por alto que se le quedaban pegadas a la garganta. Cuando se disolvieron, notó la quemazón en el tejido. Strauss se dio la vuelta y se puso a rebuscar de nuevo en el botiquín. Había traído muchas más cosas que en las visitas anteriores. Elena entrecerró los ojos para distinguir qué eran, pero de repente se dio cuenta de que se le enturbiaba la vista. «Espera». Strauss sacó varios frascos y jeringuillas grandes y fue colocándolos en la fila. «¿Qué estás?» Se le estaba adormeciendo la cara. Pestañeó. Strauss había rellenado una jeringuilla y la estaba agitando para quitarle las burbujas de aire. Elena intentó leer las palabras del frasco. Se le emborronaron las letras. «No», consiguió decir. «Ya te lo he dicho. Todo esto es para prepararte», dijo Strauss al clavarle la jeringuilla en el brazo. Elena apenas la notó. La cabeza se le fue hacia atrás y se tambaleó. Estuvo a punto de caerse de la camilla cuando intentó apartarse. «Túmbate». Las palabras de Strauss resonaron a su alrededor. Con un ligero toque, Elena se desplomó hacia un lado, sintió el frío de la camilla rozando su sien y acto seguido el pinchazo de otra jeringuilla clavándose en su brazo. La habitación se sumó en la oscuridad. Oyó el tintineo de otra jeringuilla. Después de eso, no recordaba nada más. Cuando abrió los ojos, todo estaba oscuro. Yacía en la cama, con los brazos y las piernas doloridos por los moratones que le habían provocado las inyecciones. Ya no tenía la mano escayolada. Se sentía como si alguien le hubiera propinado patadas en el bajo vientre y después la hubiera apuñalado para asegurarse de que no podía moverse más. Notaba el cuerpo tenso e hinchado, como si la piel estuviera demasiado estirada. Quiso encogerse sobre sí misma, pero le dolían demasiado apoyarse en los brazos. En el espejo del baño, descubrió que tenía los ojos exageradamente dilatados e inyectados en sangre. Su boca estaba seca, y aunque intentó beber agua, le hacía daño en el estómago. Estuvo a punto de desmayarse en el suelo. Ferron apareció el día siguiente, o tal vez 2 días después. Elena había perdido la noción del tiempo. «El sumo nigromante desea verte», anunció. «¿Qué te ocurre?» Elena no tenía ni idea de qué le pasaba. Lo único que sabía era que le habían suministrado algo horrible. «Strauss», masculló. Ferron soltó un improperio y se marchó, para luego volver indignado. Ordenó que la llevaran en volandas hasta un vehículo que aguardaba en el jardín. La envolvieron en mantas y la acomodaron en el asiento trasero. El aire fresco le proporcionó un alivio momentáneo, lo suficiente para incorporarse y mirar por la ventanilla, aunque todavía le palpitaban los brazos ahí donde se le habían formado moratones. En vez de dirigirse a la central, tomaron un puente que se adentraba en las zonas más bajas de la ciudad y atravesaron un túnel. El vehículo siguió avanzando sin salir a la superficie. De hecho, se detuvo en algún punto indeterminado de la penumbra. Por el suelo se extendía una especie de neblina vaporosa y la oscuridad acechaba desde todas direcciones, apenas interrumpida por unas luces tenues de color ámbar. El aire era rancio y húmedo. Elena olía el río que amenazaba con filtrarse. Ferron salió del vehículo y abrió la puerta de atrás con gesto tenso. «¿Puedes andar?» Las pocas figuras que Elena distinguía eran necrómatas viejos y podridos, así que tragó saliva y asintió. «No mires las sombras». «Pues adelante». La tomó del brazo. No apretó demasiado, pero aún así sintió los moratones. Elena no tuvo más remedio que seguirlo, aunque se iba quedando sin aliento. El cabello plateado de Ferron se convirtió en lo único que veía en la oscuridad. Estiró una mano para buscar un punto de apoyo en alguna pared cercana. Tocó una superficie húmeda y resbaladiza. Quitó la mano de golpe. El túnel por fin desembocó en una habitación enorme iluminada por lámparas de cristal verdoso. Una decena de pasadizos desembocaban allí, como si fuera el centro de una guarida. Las paredes estaban cubiertas de murales llenos de detalles que empezaban a desvanecerse. Parecía un templo abandonado. Elena jamás había estado en ese lugar. Sabía que Palladia se había levantado hacía mucho tiempo sobre las ruinas
de una ciudad que había sido devastada por la plaga. Caudalón, donde se había producido la primera guerra nigromántica, siempre creyó que había desaparecido por completo. El ambiente estaba cargado de una hedora descomposición, una miasma repugnante que emanaba desde lo más profundo de la estancia. Todos sus instintos le gritaban que huyera, pero Ferro la empujó hacia adelante. Avanzó arrastrando los pies hasta que alcanzaron la pared del fondo. Su eminencia. Ferro se arrodilló y obligó a Helena a hacer lo mismo. He traído a la prisionera. Mis más sinceras disculpas por la tardanza. Hubo un largo silencio, tan prolongado que Helena empezó a dudar que hubiera alguien allí. Acércala. Las palabras flotaban, imprecisas, susurradas desde la oscuridad. Ferro levantó a Helena y la llevó a rastras por un tramo de escalones que apenas podía distinguir. Luego la obligó a arrodillarse de nuevo. Helena contempló horrorizada lo que tenía delante. Apenas podía reconocer la forma grotesca que veía. Murrock estaba sentado en un trono de cadáveres, de necrómatas, retorcidos y enredados, cuyas extremidades se habían transmutado para dar forma a un asiento que se ponía a la par, que subía y bajaba como si respiraran al unísono, contrayéndose y expandiéndose a su alrededor. Por algún motivo, Murrock ya no tenía el cuerpo descomunal que Helena había visto en la central, sino que era más pequeño. Era como si la piel se le estuviera descomponiendo. Una de las caras del trono fue levemente iluminada bajo la tenue luz. Le pareció la de Mandel, pero no pudo asegurarlo, porque el trono avanzó llevando a Murrock hacia ella. El sumo nigromante la dio la cabeza. Las cuencas de sus ojos no eran más que agujeros negros. ¿Te he sobreestimado, sumo inquisidor? Quería esos recuerdos, pero solo me has traído sobras. A la lengua de Murrock le pasaba algo. Las palabras se le escapaban como si tuviera en la boca un objeto de gran tamaño. Le pido disculpas, intentaré hacerlo mejor. Sí, siempre estás intentándolo, ¿verdad? Las palabras no sonaron amables. Yo mismo inspeccionaré esos recuerdos. Sujétala. Se produjo una pausa, donde lo único que se oía era el jadeo de los cuerpos en descomposición. Apareció otra cara medio podrida, pero esta vez Helena reconoció la cicatriz ancha que le surcaba el rostro a Titus Bayard. Antes de que pudiera encogerse, Ferro le colocó la rodilla entre los omóplatos y le sujetó la mandíbula con ambas manos. Murrock extendió la mano derecha, decrépita, con unos dedos alargados que parecían las patas de una araña. Los huesos asomaban por la punta de los dedos, excepto en dos de ellos que colgaban inertes como colgajos de carne. La resonancia que golpeó a Helena fue ulcerante y poderosa. La atravesó como la corriente de un cable pelado, atravesándola por dentro. Ella gritó entre dientes mientras la resonancia se abría paso en su cráneo. Cuando Murrock se dispuso a analizar sus recuerdos, no sintió que los estuviera reviviendo una forma confusa. Más bien, era como si estuviera desollando su conciencia. El sumo nigromante la estaba despellejando mentalmente, arrancándole los recuerdos que encontraba. Aunque había dicho que quería ver los recuerdos perdidos, no parecía tener prisa por encontrarlos. De hecho, se centró en sus días de encierro en Puntaférreo. La monotonía claustrofóbica, el aislamiento perpetuo, interrumpido ocasionalmente cuando Ferro le revisaba sus recuerdos o realizaba las transferencias. Murrock mostró un interés particular en las sesiones de transferencia y las pesadillas y las fiebres que la seguían. Sus miedos le parecían divertidos y la agonía de la transferencia una novedad que se repetía una y otra vez, Ferron aplastándola y consumiéndola hasta que no hubo principio ni fin de ninguno de los dos. Cuando Helena dejó de gritar y quedó inerte, sin resistirse de ninguna manera, él finalmente se volvió hacia los destellos de su memoria, pero también los distorsionó a su antojo. Luke estaba en el tejado, pero despojado de todos los destellos que hacían que el recuerdo fuese bonito, el fuego blanco, la luz de sus ojos, el resplandor de la ciudad al atardecer. Todo eso había desaparecido, y solo quedó la distancia entre ellos, cómo Luke se apartó de ella, el reproche de su voz y la droga que lo calmaba.
Murrock repasó varias veces el recuerdo en el que Layla preguntaba sobre las aprendizas, con un deje de curiosidad, pero lo que más le interesó fue aquel recuerdo en el que Layla tenía la cicatriz y lloraba. Cuando se cansó de ese recuerdo, Elena deseó que hubiera acabado, pero no fue así. Volvió a sumergirse en la última sesión de transferencia. Elena no logró reunir el poder que había tenido durante un breve momento para expulsar a Ferron de su mente. Murrock prolongó el recuerdo, alargó cada instante insoportable de la violación mental de Ferron y el dolor que sintió al resistirse, hasta que ni siquiera se percató de que se había detenido. El dolor en su cabeza era tan intenso que borraba todos los demás. Solo era consciente de que respiraba con dificultad. No era capaz de enfocar la vista. No supo dónde estaba hasta que sintió que le latía el pulso en el punto donde Ferron la sujetaba y en la espalda, donde le había clavado la rodilla. Bueno, la voz de Murrock sonó en algún punto de la oscuridad. Por lo que veo, la animante de la llama eterna no está muerta. ¿Crees que Boyle sigue viva? Ferron sonó sorprendido. ¿Quién? Ferron soltó a Elena, que se desplomó contra él en la oscuridad asfixiante. Stroud la mencionó. Según los registros de la Resistencia, parece ser que fue Elian Boyle la que... Boyle no era nadie. ¿No te has fijado en que la transferencia fue distinta a la de los demás? Elena frunció el entrecejo. ¿Los demás? Me dijeron que las transmutaciones de su mente me supondrían una dificultad, admitió Ferron. Esa dificultad se debe a que se está resistiendo, porque la chica es capaz de resistirse. Ella es la animante. Hubo un silencio que solo se vio interrumpido por el movimiento constante de los necrómatas. Ferron parecía paralizado de la impresión. ¿No te diste cuenta ni sospechaste nada? Murrock habló con tal virulencia que tuvo que pararse a recobrar el aliento. Me extrañó que avanzaras tan poco, que la chica sufriera unas fiebres muy intensas que no se dieron en nuestros sujetos de prueba. ¿Cómo es posible que tenga tantos recuerdos escondidos si solo penetrar su mente resulta tan complicado? Murrock hablaba despacio, impregnando de temor todas sus palabras. Ferron permaneció callado. Solo hay una respuesta, ella es la animante. Incluso ahora, con la resonancia anulada, sigue resistiéndose. Ha borrado de su memoria lo que es para escapar de mí. A Elena se le nubló la vista del agobio que sentía. No es posible, oyó decir a Ferron. Stroud dijo que era imposible que alguien pudiese borrar sus propios... ¿Y qué sabrá Stroud? ¿No es capaz de imaginar que alguien tenga más talento que ella? Esta chica es animante. He notado cómo se resistía a mí. De nuevo, los cadáveres se acercaron a Murrock hacia Elena. Las cuencas de los ojos estaban vacías. La resonancia calaba en sus huesos como una vibración afilada. Le pido perdón por mi fracaso, se disculpó Ferron con una voz ronca de la conmoción. No se me pasó por la cabeza. Murrock estuvo un buen rato en silencio. Elena percibía su rostro esquelético entre borrones. Tu padre estuvo aquí hace poco, suplicando una audiencia, tal como ahora tú suplicas el perdón. Afirma que intento contarte lo que recordaba, pero que no le prestaste atención. Ferron agarró con más fuerza a Elena. Su memoria no es de fiar, su eminencia. Me pareció una imprudencia consentir sus arranques de paranoia. No sabía que le molestaría con sus protestas. Sin embargo, sí que empecé a investigar después de oír sus comentarios. Y, al parecer, la arrestaron cerca del puerto oeste, poco después del bombardeo. ¿Quiso rescatar a la paladina Bayard? Un bombardeo me parece un método negligente para rescatar a alguien. Puede que la paladina huyera al mismo tiempo. Como recordará, Bayard estaba medio muerta cuando la capturé. Fue debido a Bayard, estoy seguro. A Elena le palpitaba la mente al tratar de entender lo que estaban diciendo. Un suspiro áspero y sibilante emanó de los cuerpos, de todos a la vez. Todo este tiempo pensábamos en Hepbos, y finalmente resulta que fue la llama eterna. Debieron de ser ellos quienes lo apresaron. Pero, si lo hubieran sabido, no habrían permitido que tomáramos el cuartel general con tanta facilidad. Es posible. Murrock no sonaba convencido, pero eso no lo decides tú. Yo determino qué información nos es útil. Esto demuestra que la llama eterna fue más astuta de lo que pensábamos.
Sospecho que nuestra prisionera animante sabe mucho más de lo que creemos. Entonces seguiré quebrándola, afirmó Ferron, haciendo el amago de levantar a Helena para llevársela. ¿Te he dado permiso para marcharte? De repente, Murrock se puso en pie. Su cuerpo enorme y distorsionado se cernía sobre ambos. Apenas llevaba ropa, y tenía la piel tan hundida y putrefacta que Helena veía palpitar los órganos que había debajo, brillantes bajo la carne podrida. Los contempló mareada. Había demasiados huesos, algunos grisáceos y descompuestos, otros aún blancos. La mano decrépita de Murrock se posó en el hombro de Ferron. «Te estás volviendo presuntuoso, sumo inquisidor». Ferron soltó a Helena de inmediato, que cayó a sus pies. El suelo estaba caliente y algo pegajoso se adhirió a su piel y le empapó la ropa. El olor a vísceras y a sangre oxidada le inundó las fosas nasales. Sumida en la oscuridad, sintió que unos dedos fríos tironeaban de su vestido justo cuando el trono se transformaba, emitiendo otro suspiro áspero y putrefacto. ¿Cómo voy a confiar en alguien que da las cosas por sentado y pasa por alto tantos detalles como tú últimamente? Ferron aspiró profundamente, soltando una bocanada de aire. Parece que tus errores se multiplican. Pasas por alto los signos de animancia de tu prisionera. Ignoras los consejos de tu padre. ¿Y dónde están los asesinos que te ordené buscar? El hedor a cobre y descomposición del ambiente se volvían asfixiante. La oscuridad se cerraba sobre Helena y unos dedos muertos la palpaban aferrándola, como si quisieran arrastrarla al fondo. Todos sus miedos se hicieron realidad. Soy su más leal sirviente, no le fallaré. Si fue culpa de la llama eterna, lo descubriré. Fue culpa de la llama eterna, ¿de quién si no? ¿Quién se atrevería a matar a los inmarcesibles? El arma era de obsidiana. Crowther es ahora uno de los nuestros, pero debió de compartir información con alguien que escapó durante la purga de la Victoria. Puede que su identidad sea uno de los secretos que nuestra prisionera animante está intentando ocultar por todos los medios. Mientras hablaba, la resonancia de Murrock ocupó el espacio como una masa sólida y pesada que la sofocaba. Las costillas de Helena se hundieron bajo la presión. Notaba como si estuvieran a punto de romperse y perforarle los pulmones. La muerte de Mandel fue una humillación. Siendo alguien tan ilustre, deberías haberla previsto. De repente, la presión se relajó lo suficiente como para que Helena pudiera inhalar aire con desesperación, pero la miasma le entró en la garganta y sintió que se asfixiaba. Estaba investigando todas las posibilidades, respondió Ferron, respirando con dificultad. Los registros indican que Crowther colaboró con un metalúrgico que murió en la batalla final. He contratado a criptólogos para que reevalúen su investigación y busquen otros posibles colaboradores. Eso no es ninguna novedad, le espetó Murrock. ¿Cuántas semanas llevas investigando las muertes sin obtener resultados? ¿Se te ha olvidado lo que pasa cuando alguien me decepciona? La vibración que generaba la resonancia de Murrock se concentró en un punto y desapareció. Se oyó un crujido seco, fuerte y repentino, como el de una rama al partirse. Ferron emitió un grito ahogado y cayó como una piedra. En vez de desplomarse en el suelo, se quedó colgando por encima de Helena. Uno de sus brazos se balanceaba sobre la cabeza de ella. Helena no alcanzaba a ver su rostro. Sus ojos plateados aún brillaban, pero estaba escupiendo sangre por la boca, una sangre que se derramaba de sus labios y caía al suelo. Tenía el gesto contraído, el cuerpo contorsionado y las pupilas tan dilatadas que su iris no era más que una estrecha banda de color plata. Acto seguido gritó y quedó inerte. Entonces sí, cayó sobre Helena. El peso de su cuerpo y la protrusión de los huesos rotos la aplastaban. Sin embargo, no notaba el latido de su corazón. Ni tampoco la respiración. Estaba completamente inmóvil. Unos segundos después, se estremeció, dio una bocanada de aire y volvió a latirle el pecho, aunque sufría convulsiones como si estuviera ahogándose y seguía tosiendo sangre. Se apartó de Helena. No le fallaré, lo juro. Le temblaba la voz, apenas era un susurro, pero consiguió ponerse en pie a duras penas. Asegúrate de que así sea, fue lo único que dijo Murrock. Ferron se agachó y con dedos temblorosos volvió a levantar a Helena del suelo. A la chica se le cayó la cabeza hacia atrás.
Vigílala de cerca. La llama eterna irá a por ella dentro de poco. Estoy convencido. Moriría antes que perderla, afirmó Ferron, sujetándola con más fuerza. Esta vez quiero vivas a estas últimas ascuas que se han atrevido a burlarse de mí, sumo inquisidor. Tráemelos para que pueda matarlos a gustos. Lo tendrá, tal como le he entregado a los demás. La voz de Ferron cobró firmeza. Hizo una reverencia. Helena dobló el cuello y vislumbró entre borrones las caras verdes y podridas que se aparecían en el trono. Le dio pavor pensar en cuántos reconocería si las viera claramente. Intentó zafarse de Ferron, pero no podía escapar. La mantuvo sujeta mientras la sacaba a rastras de la sala, a través de túneles enrevesados, sin detenerse ni una sola vez. Ni siquiera la soltó cuando le fallaron las piernas y tropezó consigo misma. Finalmente, Ferron se detuvo y, sin soltarla aún, dejó que Helena cayera al suelo. La chica se desplomó, boqueando, ya que todavía le costaba respirar. Allí el aire era más limpio, húmedo y pantanoso, pero ya no había rastro del olor a sangre. Las piedras del túnel estaban secas. Le dolía tanto la cabeza que pensar era como hurgar en una herida abierta, pero tenía demasiadas preguntas. Se le cerró la garganta conmocionada. ¿Yo ataqué una prisión? Fue después de la batalla final, replicó Ferron, que sonaba muy distante. Al parecer, te arrestaron después de que estallara más de la mitad del laboratorio del puerto oeste. Ibas vestida como una Evcotiana durante el asalto y después desapareciste en aquel tanque, por lo que hay informes contradictorios. La investigación se dio por inconclusa hasta que mi padre recordó dónde te había visto. Estuvo ahí esa noche. Helena negó con la cabeza. Yo era sanadora, dijo. Es imposible que... No me dejaron luchar. Ferron no dijo nada. Ella seguía sin entenderlo. ¿Y Layla estaba allí? Sí, pero estaba muriéndose cuando la atrapaste. Bennett hacía sus experimentos en el laboratorio del puerto oeste. A Helena se le escapó un grito de horror. Le dieron arcadas y se dobló sobre sí misma. Ferron tuvo que sostenerla. «Bébete esto», ordenó dándole un frasco. «Te ayudará». Le temblaban las manos, pero se lo tomó sin preguntar. Nada de lo que le diera podía empeorar las cosas. Era un calmante tan amargo que le adormeció la lengua. Se sentó, respirando entrecortadamente, y esperó a que le hiciera efecto. Intentó concentrarse, pero sentía como si tuviera una conmoción cerebral. Cuando se sufrían heridas cerebrales, era importante mantenerse despierto. La conversación ayudaba, pero obligaba a los pacientes a seguir hablando. Se esforzó por hacerlo. ¿Te ha pasado alguna vez?, le preguntó con voz pastosa. Supo que Ferron la estaba mirando. Sus ojos pálidos relucieron brevemente en la oscuridad. Más de una vez, respondió él tras un largo silencio. Tuve un entrenamiento muy riguroso. ¿Por qué? Ferron se removió y dejó escapar un leve gruñido. Porque necesitaban comprobar si era mejor que mi padre, o si, como él, corría el riesgo de derrumbarme en caso de enfrentarme a un interrogatorio. Helena frunció el ceño. ¿Y eso fue antes o después de asesinar al principado Apolo? Su captor soltó un resoplido, como una risa contenida. ¿Quieres una confesión?, preguntó después en tono seco. Ya que nos ponemos, puedo contarte todo lo que he hecho hasta ahora. Helena apenas distinguía el contorno difuso de su cuerpo. Estaba agachado delante de ella. Seguía respirando con dificultad mientras la sostenía erguida. Se preguntó entonces si se habían detenido para que ella recobrara fuerzas o para que él pudiera recuperarse. La dosis del láudano había conseguido aliviar un poco el dolor que le astillaba la cabeza. Una pregunta asomó a sus labios. Como si formularla fuera de vital importancia. Se inclinó hacia adelante, intentando verle mejor el rostro. ¿Tú quieres contármelo? Ferron se quedó callado un buen rato, y después se levantó sin pronunciar palabra y la puso en pie. Helena sentía el cuerpo medio entumecido, y él tuvo prácticamente que llevarla en brazos hasta el vehículo. A la luz, descubrió que estaba cubierta de restos putrefactos, de sangre podrida y vísceras que la manchaban la ropa y las manos. Todos los necrómatas se mantuvieron al margen, mientras Ferron la arrastraba hasta el vehículo. Se la entregó a una de las criadas,
que se encargó de quitarle el vestido y la envolvió en una tela de lana. Elena se desplomó en el asiento trasero. Ferron se sentó delante. Cuando el vehículo salió del túnel, el blanco brillante del cielo encapotado la cegó por un instante. Pero logró verlo de perfil. Estaba inclinado hacia adelante con los ojos cerrados, pálido como si estuviera muerto. Elena tardó 2 días en recuperar completamente la vista y 3 en sentarse sin que se mareara. Intentó leer, pero las letras se movían ante sus ojos, dejándola sin otra ocupación que sus propios pensamientos. Al tercer día, una de las criadas le trajo una bandeja con gachas a la cama. La miró fijamente a los ojos azules y nublados. «Ferron, ¿puedes venir?» La criada la observó fijamente y después apartó la vista sin decir nada. Sin embargo, esa misma noche, cuando estaba cenando con calma, se abrió la puerta. Era Ferron. «¿Me has hecho llamar?», preguntó con tono irónico. «Quería hacerte una pregunta», respondió Elena, intentando incorporarse, aunque con ello solo consiguió que le palpitara aún más la cabeza, como si se le fueran a salir los ojos de las órbitas. Respiró hondo, despacio, y recopiló toda la información que había ido descubriendo en los últimos meses. Casi sin darse cuenta, había tejido un tapiz y ahora podía distinguir la imagen que se escondía bajo la punta de sus dedos. Mandel no fue la primera de los inmarcesibles que murió asesinada, dijo ella al fin. Llevan semanas desapareciendo. Hasta ahora, no había reparado en que tenían en común las desapariciones. Pensé que podría tratarse de censura o que tal vez fueran disidentes, pero eran los inmarcesibles. Están desapareciendo porque los están asesinando, y tú eres el que lo está encubriendo todo. Ferron no dijo nada. Se esforzó por mantener el rostro impasible. Elena tragó saliva. Verás, para mí, la existencia de los inmarcesibles nunca tuvo mucho sentido, ni desde el punto de vista científico ni desde el lógico. La inmortalidad me parece un regalo demasiado peligroso como para concederlo así sin más, y no creo que Murrock sea especialmente altruista. Sé cómo funciona la vivemancia. Las regeneraciones complejas tienen un precio, y alguien tiene que pagarlo. Es algo inevitable. Para que los inmarcesibles puedan regenerarse como lo hacen, alguien debe asumir ese coste. Creía que tenías una pregunta, dijo Ferron. A eso voy, replicó Elena con calma, tratando de ignorar la pulsación que sentía en la nuca. Cuando los inmarcesibles ocupan el cuerpo de un cadáver, pierden la resonancia que tenían antes y adquieren la resonancia del cuerpo nuevo, igual que tu padre. Él era alquimista férreo, pero no sabe nada de piromancia, así que, si alguien como tú, un animante, perdiera su cuerpo, perdería también esa habilidad, y si pensara que ser un liche es un castigo, algo con lo que enseñar una lección, se aferraría a ese cuerpo, aunque estuviera en mal estado, y querría desesperadamente descubrir cómo funcionan las transferencias. Sin embargo, pese a lo que lo lograra, seguiría necesitando a un animante, pero alguien así se resistiría a la transferencia. Elena torció el gesto y se llevó la mano a la frente, como intentando despejar la presión que sentía. «¿Y ahí?» «Ahí es donde entra el programa de repoblación», dijo con inquietud. «A Murrock no le importará la economía, o qué tipo de alquimistas haya en Nueva Palladia. La razón verdadera por la que Stroud está estudiando la reproducción selectiva es para encontrar una forma de controlar con qué resonancia nacen los niños. Por eso trajeron de vuelta a tu padre, y por eso lo vi en la central. Está intentando producir un animante para Murrock. Si domina el arte de la transferencia para entonces, tendrá tanto los medios como el recipiente perfecto, pero se le está acabando el tiempo». Ferron entrecerró los ojos. Elena respiró hondo. «Le pasa algo. Es demasiado viejo, y eso suele afectar a la resonancia, pero a él no. Obtiene su poder de otra fuente, lo extrae de algún otro sitio, y aún así, se está deteriorando. Lo vi hace unos meses y no estaba así. Es ese trono lo que lo mantiene con vida. Sigo sin saber qué podría hacerle daño a alguien más. Tampoco es que nadie pueda acercársele, y entonces pensé, tal vez la fuente de su poder está delante de nosotros, pero oculta para que nadie la reconozca. Tal vez se presenta como un regalo, algo que la gente ansía ganar,
a pesar de que sea él quien la necesite. A Elena empezó a dolerle la cabeza, su visión se tornó roja, emitió un grito ahogado de dolor y se hundió hacia un lado. Ferron se estaba acercando. La chica levantó la vista y se obligó a hacer la pregunta. Los inmarcesibles, ustedes son la fuente del poder de Murrock y la resistencia. Nosotros lo descubrimos, ¿verdad? Descubrimos cómo matarlos a todos. Capítulo 14. Elena estaba sentada en un taburete del laboratorio. Sobre la mesa frente a ella había metales y compuestos transmutados colocados en fila. Algunos tenían la forma de esferas vacías, mientras que otros todavía estaban almacenados en pequeños frascos esperando a que los probara. Enfrente se encontraba Chiseo, que estudiaba una esfera que tenía entre los dedos y anotaba observaciones en un papel. «Tienes un repertorio de lo más interesante», comentó en voz baja. Cogió un frasco de la tercera fila. «Muy inusual, y una buena atención al detalle. Me sorprende que no seas metalúrgica». No estaba segura de qué camino escoger, confesó Elena, entregándole otra esfera para examinarla. Tenía la sensación de que, independientemente de la decisión que tomase, terminaría decepcionando a alguien. Comenzó a gesticular con los dedos, pero se contuvo y cruzó las manos sobre su regazo. Todos esperaban mucho de mí, y creo que yo nunca tuve claro qué quería. Se encogió de hombros. Seguramente fue mejor así. Al final, no importó. Chiseo no respondió. Estaba releyendo sus notas. Después de un rato, miró impasible las manos que Elena había entrelazado sobre el regazo. «Creo que no te viene bien un arma de acero». «¿Cómo?» «Tu manejo del titanio es excepcional. Hace tiempo conocí al maese gremial del titanio, y ni siquiera sus obras eran tan perfectas como las tuyas». Escogió una pieza de níquel que Elena había transformado y la examinó detenidamente. «¿Alguna vez has probado a utilizar una aleación de níquel y titanio?» La chica negó con la cabeza. «Sería la mejor opción para ti, muy ligera. Con el acero malgastarías tu energía». «Pero yo no he hablado de armas», repuso Elena rápidamente. «Lo de la prueba era una mera curiosidad». Chiseo chasqueó la lengua. «Bueno, en caso de que quisieras una, te aconsejo que sea de níquel y titanio. No te limites a seguir los pasos de los paladinos». Elena sentía todo el cuerpo levemente dolorido y notaba la lengua especialmente sensible, como si el tejido acabara de regenerarse. Se obligó a abrir los ojos. Desconcertada, contempló el dosel que tenía encima y trató de recordar lo que había sucedido. Ferron, había estado hablando con Ferron. Lo buscó con la mirada, pero no se encontraba allí. Le había dicho que Murrock se estaba muriendo, que el asesinato de los inmarcesibles le afectaba, que por fin lo había resuelto todo, y entonces... Nada después de eso. Se incorporó lentamente. Debía de haber sufrido otra convulsión. Movió los hombros y abrió la boca con cautela, como si esperara que los músculos le dolieran o que alguna tensión residual fuera a limitar sus movimientos. No fue así. Se miró de arriba abajo. La habían tratado. En el hospital militar, Elena no había visto muchos casos de convulsiones, pero Titus Bayard las sufrió después de la lesión cerebral. La tensión muscular no era algo que se pudiera curar con un simple toque de vivemancia. La resonancia podía aflojar los nudos musculares, pero la tensión había que manejarla manualmente para que las extremidades recuperaran movilidad y elasticidad. Eso implicaba que alguien le había tocado, al menos, la parte derecha del cuerpo. Se estremeció y rezó para que no hubiera sido ninguno de los necrómatas, pero luego se detuvo al darse cuenta de cuál era la alternativa. Se dio una larga ducha hasta que desaparecieron los últimos restos de dolor en su cuerpo. Echó la cabeza hacia atrás para dejar que el agua le corriera por el pelo mientras revivía aquel recuerdo. Chiseo, así que lo había conocido. No quería creerlo, pero ahora estaba ahí, en su mente. No debían de haberse relacionado mucho. Probablemente hacían los exámenes de resonancia a mucha gente. Tal vez incluso los hiciera para espiar a la resistencia. Entonces, ¿por qué había ocultado ese recuerdo? Le fascinaba lo mucho que abarcaba la pérdida de su memoria.
¿Por qué los inmarcesibles confiaban en Chiseo si había trabajado y vivido entre la resistencia durante toda la guerra? Muchos paladines habían sido asesinados o encarcelados por menos, pero a él lo habían enviado al extranjero. No tenía sentido. Después de su fundación, Palladia recibió extranjeros de todo el mundo. Los Holfast querían que la academia se convirtiera en la capital alquímica del mundo, donde los alquimistas de todas partes pudieran reunirse para compartir sus técnicas y métodos. Pero Palladia no tardó en olvidarse de ese sueño. Sobre todo, una vez que la academia alcanzó su máxima capacidad y el sentimiento de acogida empezó a agriarse. Tras la muerte del principado Apolo, cuando comenzó a hablarse de guerra, el padre de Helena quiso regresar al sur. Para él, aquella lucha no era la suya y su responsabilidad se limitaba a mantenerla a salvo. Sin embargo, Helena ya le había prometido a Luke que se quedaría, así que su padre decidió hacerlo también por ella. Y murió por su culpa. Inhaló con angustia y trazó con los dedos el contorno de la cicatriz que tenía en la garganta mientras salía de la ducha. Cuando se quitó la toalla, se sintió paralizada al verse en el espejo. Desde que mejoraron las comidas, había evitado mirar su reflejo. Odiaba los cambios que veía en él, como si la versión que conocía de sí misma se hubiera desvanecido. En sus recuerdos, era una joven demacrada por el estrés, la piel hundida por la falta de luz solar, el cabello casi negro recogido cuidadosamente en 2 trenzas apretadas, enroscadas en la nuca, huesuda y de extremidades delgadas, los ojos grandes y oscuros, pero con fuego en la mirada. Cuando llegó a Puntaferrio, aún quedaba algo de esa chica. Ahora, su rostro ya no estaba demacrado, no tenía las mejillas hundidas ni los ojos marcados por el cansancio. Mostraba mejor color, y sin peine ni gomas, el pelo le caía suelto como cascada, hasta más allá de los codos. Además, apenas se le notaban los huesos. Parecía sana, guapa incluso, una Helena de una vida diferente, pero los ojos estaban muertos, no había fuego en ellos. La chispa que antes consideraba una parte esencial de quien había desaparecido. Era un cadáver viviente, no se diferenciaba mucho de los necrómatas que hostigaban Puntaferrio. Ferron volvió a aparecer un día después, mientras Helena cenaba. Llevaba su ropa de casa, pero estaba limpia, así que Helena supuso que estaba a punto de salir, no de regreso. Lo observó con cautela mientras entraba. Sin el abrigo y las capas que solía usar, se le notaba mucho más delgado. Cuando se acercó, Helena lo miró con los ojos entrecerrados. La ropa que vestía era gris oscura, para camuflarse en las sombras de la ciudad, pero en algunos puntos había destellos metálicos. Los más obvios se encontraban en los antebrazos, el pecho y las piernas. Una armadura reforzada, por eso no había podido apuñalarlo. Ferron se detuvo delante de ella, impasible, con las manos cruzadas detrás de la espalda. ¿Qué te hizo darte cuenta? Las puntas del tenedor chirriaron contra el plato. ¿Darme cuenta? ¿De que Murrock se está muriendo o de que ha estado creando inmarcesibles para asegurarse una extraña fuente de poder? Ferron sonrió. Empecemos por lo último. Helena miró la ventana. Todo el mundo se comportaba como si la guerra fuera inevitable, como si fuese parte de un ciclo eterno entre el bien y el mal, pero yo nunca lo entendí. ¿Por qué Murrock quería controlar Palladia? El consejo pensaba que Hekos estaba involucrado, que buscaban un pretexto para intervenir militarmente y así incluir a Palladia dentro de sus fronteras. Pero ¿qué ganaba Murrock con eso? A nadie pareció importarle. Solo se trataba de un nigromante malvado al que la llama eterna necesitaba eliminar. Nadie se preguntaba por qué. ¿Qué motivos podía tener alguien para hacer algo así? Sacudió la cabeza. No creo que la inmortalidad sea un regalo, sobre todo si Murrock te lo da sin más, a menos que él le saque más partido que quienes la reciben. Las cosas que parecen demasiado buenas para ser verdad suelen tener un precio oculto, que solo se descubre cuando ya es demasiado tarde. Ferron no dijo nada. ¿Tengo razón?, preguntó Helena. La expresión y la postura de su captor no delataban nada. ¿Acaso importa? La chica apartó la mirada. Bueno, te lo diré.
si tú me dices que acabó siendo demasiado bueno para ser verdad para ti. Elena tragó saliva y contempló las montañas. Palladia. Respiró hondo y lo miró. ¿Y bien? Ferron clavó los ojos en ella, unos ojos que relucían con cierto atisbo de satisfacción. Sí, se está muriendo.